Un saludo para todos, que Dios bendiga su vida, en su familia, que la palabra pueda ser clara, que la palabra sea una semilla, que sea sembrada y que dé fruto al 100 por 1 en nuestros corazones. La palabra para esta semana es Mateo capítulo 6, del 19 al 21. San Mateo capítulo 6, del 19 al 21. Dice así la palabra de Dios. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El tema para esta semana es una pregunta. ¿Qué es lo más importante para ti en esta tierra? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más valioso para ti en esta tierra? Y hoy vamos a estudiar la palabra para que podamos aprender de parte de Dios qué debe de ser lo más importante para nosotros en esta tierra. Antes de entrar al estudio, decirles que esta sección, desde el versículo 19 hasta el final, hasta el 33, esta sección es como la introducción a las otras secciones del capítulo. Si usted tiene su Biblia, la Reina Valera 60, está dividido en párrafos y tienen títulos. Y después de esta sección viene la sección de Dios y las riquezas, viene el afán y la ansiedad. O sea, podemos notar que hay un tema, hay un hilo que une toda esta sección del capítulo. El tema de todo este bloque grande, del 19 hasta el 33, se concentra en el versículo 24, donde dice: no podemos servir a dos señores, no podemos servir a Dios o a las riquezas. Entonces, todas estas enseñanzas, desde el 19 hasta el 33, Jesús nos está hablando para que nosotros podamos tener una perspectiva bíblica acerca de lo que es lo valioso, lo que es importante para los hijos de Dios, ¿verdad? Para los hijos de Dios. Jesús está enseñando que como hijos de Dios, como discípulos, nuestra mentalidad no puede ser la misma mentalidad de los que no lo conocen. Los que no conocen a Dios tienen su mente enfocada en ciertas cosas. Le dan valor, le dan prioridad a ciertas cosas, pero los que conocemos a Dios debemos de darle valor y prioridad a otras cosas. Entonces, toda esta sección habla de eso. De hecho, donde habla no podemos servir a Dios o a las riquezas, la palabra riqueza no está hablando de dinero, no está hablando de joyas o cosas así, sino la palabra griega para riquezas en este versículo 24 es la palabra Mammón, que quiere decir el Dios de la avaricia o los bienes materiales. Entonces, cuando habla de Mammón, no está hablando de dinero, de joyas, de autos, sino está hablando de un poder espiritual, de un Dios espiritual que quiere controlar y que quiere gobernar la vida de los seres humanos, ¿sí? Porque ese Dios llamado Mammón quiere dominar a la gente, quiere tener poder sobre la gente, quiere que la gente le sirva a él en vez de servirle a Dios. Como hijos de Dios, necesitamos tener una perspectiva bíblica y por eso creo que es importante esta sección de la palabra, porque lamentablemente hay muchos cristianos que viven en esta tierra con una perspectiva como si no fueran cristianos, que aunque dicen conocer a Dios, pero su mente tiene los mismos valores, tiene los mismos patrones
de la gente que no conoce a Dios. Necesitamos entendimiento y esperamos en Dios que esta palabra nos dé ese entendimiento. Por eso el tema es, ¿qué es lo más importante? Para ti, ¿qué es lo más importante? ¿Qué es lo más valioso en esta tierra? Y lo primero que quiero destacar es que todos tenemos tesoros. Esos tesoros nosotros los estimamos. Un tesoro es algo que consideramos valioso e importante. Entonces, el punto no es si tengo o no tesoros. Claro, yo tengo tesoros, tú tienes tesoros. La gente que está a tu alrededor tiene tesoros. Todo mundo tiene tesoros. Esos tesoros son cosas que consideramos importantes, que consideramos valiosas, como vamos a estudiar. Dice, Jesús dijo, no os hagáis tesoros. Esa palabra tesoro en la antigüedad hablaba de un cofre, de un baúl, de un cofre, muchas veces de madera, donde se guardaba o almacenaba todo aquello que se consideraba de mucho valor. Por ejemplo, Mateo 2, versículo 1, dice así en la Nueva Traducción Viviente, hablando de los magos de Oriente que fueron a visitar a Jesús, dice, y entraron en la casa y vieron al niño con su madre María y se inclinaron y lo adoraron. Luego abrieron sus cofres de tesoro y les dieron regalos de oro, incienso y mirra. Mire, entonces estos magos de Oriente llevaban unos cofres, muchas veces era de madera, de diferentes tamaños según el volumen de los tesoros. Entonces estos magos de Oriente llevaban cofres. Cuando lo abrieron, adentro de ese cofre había, en este caso, oro, había incienso y había mirra, que eran cosas que costaban, que valían mucho dinero, ¿verdad? En Mateo 13, 44, también en la Nueva Traducción Viviente, dice, el reino del cielo es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar el campo. Entonces, esos tesoros se acumulaban en un cofre y ahí la persona iba guardando objetos de valor, iba guardando aquellas cosas que costaban mucho dinero. Como en aquel entonces no había bancos como ahora, que uno puede guardar en un banco, entonces era común que enterraran, que escondieran esos cofres. Bueno, si hemos visto películas de piratas, siempre es muy famoso el cofre del tesoro, ¿verdad? Que los mapas donde señalaban los cofres del tesoro, bueno, así era. Entonces, al no haber bancos y a veces las casas, pues entraban los ladrones a robar, entonces la gente se ideaba para esconder, muchas veces bajo tierra, ese cofre con sus tesoros más valiosos. Este cofre de tesoro era el resultado de mucho esfuerzo, trabajo y dedicación. O sea, por eso cuando dice, no os hagáis tesoro, esos tesoros no caían del cielo. No es que te despertabas y ya estaban ahí o que los encontrabas ahí en la calle tirados. No. Para acumular esos tesoros, para obtener esas cosas que valían mucho, había que trabajar, había que esforzarse, había que dedicarse, de tal manera que a través de ese sacrificio, de ese trabajo disciplinado, se pudiera acumular esas cosas valiosas. Lo iban guardando, ¿verdad? Era como su alcancía, y entonces chambeaban, le echaban ganas al trabajo, obtenían algo de valor y lo guardaban, y a lo largo del tiempo ese tesoro iba creciendo, ese tesoro iba acumulando más y más objetos valiosos. En Mateo 13, 52, dice así en la Nueva Versión Internacional, dice, entonces concluyó Jesús, todo maestro de la ley que ha sido instruido acerca del reino de los cielos es como el dueño de una casa que de lo que tiene guardado saca tesoros nuevos y viejos.
Entonces, un tesoro se iba acumulando al paso del tiempo, ¿va? Una persona quizá de 30 años quizá tenía 1 o 2 objetos valiosos. A los 40 años, en base a su trabajo, a su sacrificio, a su esfuerzo, pues quizá ya tenía 10 objetos valiosos. A sus 50 años quizá ya tenía 20, 30 objetos valiosos. Bueno, pero el punto es que para acumular esos tesoros había que trabajar mucho, había que esforzarse, había que sacrificarse, había que ser disciplinado y había que cuidarlo, obviamente, no se podía derrochar. Es el resultado de toda una vida de esfuerzo y trabajo. Por lo tanto, como había costado tanto trabajo guardar esos tesoros, se cuidaban celosamente. O sea, el dueño estaba siempre pendiente de su tesoro, porque acabamos de hablar, es el trabajo de toda su vida, es el esfuerzo de muchos años de sacrificio. Entonces, obviamente, estaba siempre pendiente, estaba siempre cuidándolo, siempre viendo que nadie vaya a meterle mano a sus tesoros. Y bueno, siempre estaba procurando mantener a salvo sus tesoros para que no se los fueran a quitar o a despojar. Un tesoro no solo son cosas materiales, ¿sí? Ya vimos que los tesoros sí eran cosas materiales, pero no necesariamente eran materiales. También puede haber tesoros inmateriales, o sea, tesoros que no son objetos, pero también son valiosos. Son cosas que valoramos por encima de todo lo demás. ¿Cómo sabemos que algo es un tesoro? Si tú me preguntaras, pastor, ¿y cómo sé si algo es un tesoro o no? Bueno, cuando te dan a escoger, ¿no?, entre esto, aquello y aquello, tú entonces miras las opciones, lo que tú consideras que tiene más valor, lo que tú aprecias más, lo que para ti es más importante, es lo que tú vas a escoger. Y las otras opciones vas a decir, no, gracias, no las quiero, no, porque esto para mí es lo más importante. Si me dan a escoger, yo escojo esto, porque esto para mí es lo más valioso, es lo que me interesa más, ¿sí? Entonces, un tesoro te hace desplazar o te hace hacer un lado otras cosas, le das preferencia a lo que tú consideras que es importante. Entonces recuerden que los tesoros pueden ser materiales. Un ejemplo de tesoros materiales está en Marcos capítulo 10, 21 y 22, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: Jesús miró al hombre y sintió un profundo amor por él. Hay una cosa que todavía no has hecho, le dijo. Anda, vende todas tus posesiones, entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Al oír esto, el hombre puso cara larga y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, ese hombre quería ser discípulo de Jesús. Este hombre quería seguir a Jesús. Él dice, ¿qué debo hacer para tener la vida eterna? Él quería agradar a Cristo. De Cristo le dice, bueno, tienes que vender tus posesiones, dárselas a los pobres y seguirme. Entonces, él tenía que escoger, ¿verdad?, entre agradar a Cristo, entre hacer lo que Jesús le estaba mandando o entre sus posesiones. Y ya les dije, ¿cómo saber que algo es un tesoro? Cuando te dan a elegir, lo que tú escojas, ese es el tesoro. Entonces él sí amaba a Jesús, sí quería seguir a Jesús, sí quería agradar a Jesús, pero amaba más, le importaba más sus bienes materiales. Él se puso triste. ¿Cómo sabemos que sí quería seguir a Jesús? Porque se puso triste. Porque dice que tuvo su cara larga de caída, se deprimió, le dolió. Pero él dijo, ay, me duele mucho porque yo quería ser discípulo de Cristo, pero la verdad es que prefiero mis bienes materiales. Entonces, como le dije, hay tesoros materiales, hay tesoros inmateriales. En este caso, el tesoro inmaterial era el seguir a Cristo, el hacer la voluntad de Jesús. Otro ejemplo de un tesoro inmaterial
Está en San Juan capítulo 12, 42 y 43. Dice así, Nueva Traducción Viviente. Sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él, en Jesús. Entre ellos, algunos líderes judíos. Pero no lo admitían por temor a los fariseos. Por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. Una vez más, estos hombres tenían que escoger o elegir entre dos opciones: agradar a Dios o agradar a los líderes religiosos. Si ellos agradaban a Dios, iban a perder su nombre, iban a perder su fama, su reputación, ya no iban a ser admirados, ya no iban a ser respetados. Si renunciaban a agradar a Dios y agradaban a los hombres, pues entonces Dios no se iba a agradar de ellos. Y ellos escogieron, dice, sí queremos agradar a Jesús, sí queremos seguir a Jesús, sí queremos obedecer a Jesús, pero amamos más la aprobación de los hombres. Entonces, lo siento, me quedo con esto. Su tesoro estaba en la aprobación. Y la aprobación de las personas no es un tesoro material, es algo inmaterial. Pero le digo que hay tesoros materiales y hay tesoros inmateriales. La fama, el elogio, el ser admirado. Hay muchos artistas en el pasado que se han convertido al cristianismo, pero como ya no tienen la misma popularidad, como ya no ganan el mismo dinero que antes, entonces después de un tiempo ellos renuncian a la fe y regresan a lo antiguo. ¿Por qué? Porque su tesoro está en la aprobación, en la admiración y en los beneficios que le trae eso. Entonces, un tesoro, cuando tú sabes que es un tesoro, cuando tú dejas lo demás por eso, le das más valor, lo consideras más importante que otras cosas. Jesús dice en el versículo 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En la Biblia, en este versículo, corazón habla de los pensamientos, de los sentimientos, de la voluntad y de las decisiones. Aquello que nosotros consideramos que es valioso o importante, acaparará nuestra atención. Vamos a invertir tiempo en aquello que es valioso. Vamos a dar nuestro esfuerzo. Vamos a dedicar nuestra vida a ellos. ¿Sí? Es importante que entiendan eso. Cuando algo para ti es un tesoro, tú vas a pensar en eso, tú vas a dedicarle tiempo a eso, tú vas a darle prioridad a eso, tú vas a hacer a un lado lo demás para alcanzar o para obtener aquello que para ti es importante. En Mateo 6, 31 y 32, Nueva Traducción Viviente, dice así, Jesús está hablando y dice: así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas, ¿cuáles cosas? Pues eso de la comida, la bebida, el vestido. Dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Entonces, para la gente que considera que las cosas materiales es lo más valioso, toda su mente va a estar en eso. Sus energías, su tiempo, su atención, su prioridad va a ir en eso. Y Jesús dice, miren, así es como se portan los que no conocen a Dios. Los que no conocen a Dios, todo su mundo gira en las cosas, en obtener las cosas materiales. Todo su esfuerzo, toda su vida es volcada para alcanzar aquellas cosas que ellos creen que son lo más importante en su vida.
y no tiene tiempo para otra. Un ejemplo, por ejemplo, hay varones que se dedican mucho a trabajar porque ellos dicen, es que yo quiero darle lo mejor a mi familia. Yo no quiero que mi familia padezca necesidad. Yo no quiero que mi familia sufra, que mis hijos sufran lo que yo sufrí. Todo eso se oye bonito, se oye como, es un buen esposo, un buen padre. Pero empiezan una carrera para alcanzar cosas. No, pues una casa, no, pues un carro, no, pues comprar eso, tener aquello, adquirir aquello. Y bueno, es una carrera, ¿no? Quiero más, necesito darle más. Y entonces toda su energía se concentra en adquirir cosas. Y descuida a su esposa, descuida a sus hijos. Y si a ese hombre le pregunta, es que tú no amas a tus hijos. Sí, sí los amo. Si por eso trabajo, si por eso trabajo de sol a sol, si por eso me sacrifico para darle lo mejor. Porque él piensa que esos tesoros materiales están por encima de pasar tiempo con su familia, de estar con sus hijos, de convivir con su esposa, de dialogar con ellos, de atender sus necesidades. Entonces, donde esté tu tesoro, ahí invertirás tu vida. Aquellas cosas a las que tú le dedicas tu tiempo, tus recursos y tu atención, esas cosas son tus tesoros. Tus tesoros. De esa manera tú puedes identificar cuáles son los tesoros que hay en tu vida. Y recuerde, todos tenemos tesoros. Y donde esté tu tesoro, ahí estará tu vida. Ahí invertirás tu vida. Y lo demás quedará en segundo plano. Porque lo más importante para ti es donde te vas a enfocar. Lo siguiente que quiero comentar es que hay dos clases de tesoros que podemos acumular. En esta tierra hay dos tipos de tesoros que podemos acumular. Tesoros terrenales y tesoros espirituales. Ya vimos que todos tenemos tesoro, ¿eh? Si yo no tengo ni un tesoro, no. Todos tenemos tesoros. Y hay dos tipos de tesoros, los terrenales y los espirituales. La Biblia dice que los tesoros terrenales son pasajeros. Tienen una caducidad. Pueden perderse o dañarse. Por ejemplo, la polilla destruye la madera. La polilla destruye las ropas. La polilla destruye libros. Es más, la polilla empieza a carcomer las paredes. El óxido o la salitre, para los que vivimos aquí en la costa, sabemos lo dañino, lo perjudicial que es el óxido y la salitre para las cosas de metal. O los ladrones que buscan robar, que buscan saquear esos tesoros que guardamos con tanto esmero. A pesar de todos los cuidados que le demos a los tesoros terrenales, o se van a dañar, o van a caducar, o se pueden perder, o no lo pueden robar, ¿no? Por más que lo cuides, puede pasar alguna de esas cosas. Esos tesoros terrenales que se acumulan con mucho trabajo y esfuerzo pueden ser derrochados por otros cuando nosotros ya estemos muertos. Mire lo que dice el Salmo 39:6, Nueva Traducción Viviente. Somos tan solo sombras que se mueven y todo nuestro ajetreo diario termina en la nada. Amontonamos riquezas sin saber quién las gastará. Qué tremendo es eso. Dice, estamos acumulando cosas y la pregunta es, cuando muera, ¿quién lo va a disfrutar? Cuando ya no estés, las personas que se queden con esos tesoros, ¿lo valorarán, lo cuidarán, lo apreciarán? ¿O lo derrocharán? ¿O lo malgastarán? ¿O se lo acabarán? ¿O lo despilfarrarán? Entonces, esos tesoros, además de ser pasajeros, además de ser que se pueden dañar,
Cuando cuando moramos no lo vamos a poder llevar. Nada, ninguno de los tesoros terrenales podremos llevarlo con nosotros cuando muramos. Eclesiastés 5:15 dice así: todos llegamos al final de nuestra vida tal como estábamos el día que nacimos, desnudos y con las manos vacías. No podemos llevarnos las riquezas al morir. Y 1 Timoteo 6:7 dice así: después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Entonces, las riquezas terrenales, cuando tú y yo muramos, no nos lo vamos a poder llevar. Las antiguas tribus, como los mayas, muchas culturas, ¿verdad?, indígenas, cuando moría, sobre todo cuando morían los jefes, los líderes que tenían mucho dinero, los enterraban con objetos, los enterraban con joyas, los enterraban con alimentos, los enterraban con, bueno, a veces los enterraban con sus sirvientes, pobres sirvientes, los mataban y los enterraban ahí, los enterraban con sus mascotas, porque la idea que tenían ellos es que cuando ellos iban a pasar, hay una mitología, ¿no?, donde hay un hombre que anda en una barca que lo lleva las almas y que tenían que eso le iba a acompañar en su viaje y que eso le iba a dar pues ayuda en su viaje, pero eso solo son mitos. La Biblia dice, no, todos los tesoros que tú hayas acumulado, ni uno vas a poder llevar. Bueno, te pueden enterrar con ellos, pero no te van a servir para nada. No lo vas a poder usar, ni lo vas a poder disfrutar. Esos tesoros, por muy caros, por muy valiosos que sean, no te van a servir de nada. Una vez que te mueras, ya. Son inútiles, no tienen ningún poder para ayudarnos o para beneficiarnos. Entonces, los tesoros terrenales no son de ninguna utilidad cuando partimos de esta tierra. Se quedan para que otros lo disfruten o lo derrochen o lo malgasten y que tu trabajo de toda una vida otros lo puedan usar, despilfarrar de una manera terrible. Y además, lo más grave es que los tesoros terrenales no podrán ayudarnos en el día del juicio de Dios. Ese es lo más fuerte, ¿verdad? Como cristianos. Creemos que hay un día del juicio final. Creemos que hay un día donde estaremos delante del tribunal de Cristo. Ezequiel 7:19. Voy a leer en una versión que se llama Nueva Biblia Viviente. Es una nueva versión. Nueva Biblia Viviente. Dice así la Nueva Biblia Viviente en Ezequiel 7:19. Arroja de ti tu dinero, tíralo como desperdicio sin valor, porque no valdrá nada en aquel día de destrucción, ni te satisfará, ni te alimentará, pues tu amor al dinero es el causante de tu lamentable estado. Wow. O sea que el día del juicio final, los tesoros terrenales no servirán de nada, serán como una basura inservible. No hay manera de que los tesoros terrenales nos ayuden a poder sobornar a Dios o dárselo a Dios a cambio de nuestra alma, por ejemplo. Miren lo que dice Lucas 12:20 y 21, dice así: pero Dios le dijo a ese hombre rico, necio, vas a morir esta misma noche. ¿Y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es, el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios, es un necio. Wow, dice, eres rico en bienes terrenales, pero no tienes nada. Cuando te presentes delante de Dios no tendrás nada de esas riquezas, nada de esos tesoros te servirá, nada de esos dineros, de esos recursos
te podrán ayudar cuando estés en el tribunal de Dios. Entonces, los tesoros terrenales son pasajeros, se pueden echar a perder, lo podemos perder, nos lo pueden robar. Los tesoros terrenales, no nos vamos a llevar nada de eso, no vamos a disfrutar nada cuando muramos, otros lo van a heredar y a lo mejor ni lo van a cuidar, ¿verdad? No sabemos si van a apreciar lo que con tanto esfuerzo ganamos, y lo peor es que no nos servirán de nada cuando estemos en el día del juicio delante de Dios. Así que bueno, los tesoros terrenales, ya vimos que no todo es color de rosa con los tesoros terrenales, que no todo va a ser favorable con los tesoros terrenales. Pero hay otro tipo de tesoros, los tesoros espirituales o celestiales. Los tesoros en el cielo son espirituales. ¿Qué quiere decir eso? Que no se pueden ver, no pueden ser vistos con los ojos humanos, solo los podremos mirar por medio de la fe. Los tesoros terrenales lo puedes ver. Yo puedo mirar este reloj, ¿sí? Yo puedo mirar mi tableta donde tengo escrito el estudio. Entonces, pero los tesoros celestiales o espirituales no se pueden ver con el ojo humano. Solo se pueden ver por medio de la fe. 2 ejemplos está en Hebreos capítulo 11. El primer ejemplo es de Abraham, dice así, en Hebreos 11, del 8 al 10, dice así, Nueva Traducción Viviente. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Entonces Abraham vivía en Ur de los Caldeos, tenía su casa, tenía una vida, no era rico, pero bueno, tenía una vida estable. Y Dios le dice, deja todo, renuncia a todo, salte de aquí, vas a ir a otro lugar, vas a empezar de nuevo. Bueno, tú y yo sabemos que eso es algo difícil, que esa orden no es algo fácil para el ser humano, porque toda su vida Abraham había acumulado tesoros en Ur de los Caldeos, tenía una casa, tenía una tierra para trabajar, tenía, muchas cosas ahí, muchos tesoros. Y ahora le dice Dios, deja todo eso, salte, déjalo, vámonos a otro lugar. Y él lo hizo. ¿Y por qué lo hizo? Porque dice la Biblia que él esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Dios sabía que además de la ciudad terrenal donde él vivía, existe otra ciudad, una ciudad espiritual, una ciudad maravillosa, que le esperan a todos los que creen, a los que confían y obedecen a Dios. Y él pudo ver la ciudad celestial. ¿Por qué Abraham fue capaz de dejar los tesoros terrenales? Porque él era capaz de ver los tesoros celestiales. Esa ciudad que para muchos era invisible, él por fe pudo ver la herencia que iba a tener y por eso estuvo dispuesto a renunciar a los tesoros terrenales. Otro ejemplo, ahí mismo en Hebreos capítulo 11, pero ahora del 24 al 26, dice así. Fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Otro ejemplo es el de Moisés. Moisés vivió en un palacio. Bueno, Moisés sí tuvo muchos tesoros. Abraham no dice la Biblia si era rico o no, pero Moisés sí, él vivió en el palacio del faraón. Él comía en la mesa del faraón. Él tenía ropa de príncipe, él tenía privilegios, él tenía criados,
Él tenía lo mejor de lo mejor. Moisés disfrutó de tesoros terrenales maravillosos. Pero dice que él dejó esos tesoros porque él vio la recompensa que Dios le iba a dar. O sea, él renunció a todos esos tesoros terrenales porque él fue capaz de mirar la recompensa, el premio que Dios tenía para él, si confiaba, si creía, si tenía fe, si lo obedecía. Entonces él dejó los tesoros terrenales porque pudo ver los tesoros celestiales. Quizás por eso que acabo de decir, que los tesoros celestiales no se pueden ver con los ojos, sino solo por la fe. Quizá por eso es que muchos cristianos son atrapados por el Dios de la riqueza, que se llama Mamón. ¿Por qué? Porque muchos cristianos solo ven lo terrenal. Ven lo terrenal. Y no tienen la fe para ver los tesoros celestiales. Entonces, obviamente, si yo no veo los tesoros celestiales, pues yo no voy a querer dejarlo terrenal, ¿verdad? Y bueno, y si dejo esto, ¿y qué voy a tener? Y si suelto esto, y si renuncio a esto, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué voy a hacer? Pero muchos cristianos no son capaces de ver los tesoros celestiales. No conocen las promesas, no han visto las grandes riquezas espirituales que Dios promete a los que creen, a los que confían, a los que obedecen en Él. Y por eso muchos cristianos viven igual que los inconversos, solo piensan qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos, hay que comprar esto, hay que pagar esto, hay que adquirir esto, hay que renovar esto, hay que componer esto, hay que volver a suplir esto. Bueno, y es una vida, una vorágine que los arrastra porque solo seguían. Pero ni Abraham ni Moisés lo hicieron y dijeron, no, dejamos los tesoros terrenales porque estamos viendo los tesoros celestiales, estamos viendo la recompensa, estamos viendo el premio que vamos a recibir, así que no me importa dejar esto. Pablo va más allá y dice, todo eso que para mí era un tesoro lo tengo como basura, dice, porque quiero alcanzar el premio de Cristo, quiero conocer a Jesús, quiero experimentar su poder de resurrección. Entonces solamente los que ven por fe los tesoros celestiales podrán hacer a un lado los tesoros terrenales, ¿sí? Entonces, no debemos de dejarnos deslumbrar por los tesoros terrenales. Los tesoros celestiales, además son eternos. ¿Qué quiere decir eso? Que esos no van a caducar, que siempre vamos a tenerlo a disposición, incluso aún más allá de la muerte. A diferencia de los otros tesoros que se caducan, que se oxidan, que se dañan, que te los roban, que se pierden, que se atrofian, que cuando mueren no los puedes llevar, los tesoros celestiales te acompañan más allá de la muerte. En Mateo 19, 29 dice así, Jesús le responde a Pedro, porque Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado nuestra casa, nuestra familia, nuestro trabajo, hemos dejado todo. ¿Y qué vamos a obtener? Y Jesús le dice, y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padres, o madre, o hijos, o bienes, por mi causa, recibirá 100 veces más a cambio y heredará la vida eterna. ¡Wow! Entonces los tesoros celestiales te acompañarán más allá de esta vida terrenal. En los tesoros celestiales los seguirás disfrutando también allá en la vida nueva que Dios nos da. Segunda Timoteo 4, 7 y 8 dice así, Pablo ya iba a morir, estaba a punto de morir. He peleado la buena batalla. He terminado la carrera y he permanecido fiel.
Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso. Y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Pablo dice, bueno, ya mi vida terrenal va a terminar, pero me van a dar un premio, me van a dar un galardón. Dice, esos tesoros celestiales que acumulé, lo voy a seguir disfrutando allá, dice. Ellos me van a acompañar, ahí va a ser la plenitud de la consumación de esos tesoros celestiales. Y dice, y ese premio, ese galardón no solo es para mí, es para todos aquellos también que en esta tierra hacen tesoros en el cielo, ejercen fe en Jesucristo. Así que lo maravilloso de los tesoros celestiales es que nos acompañarán por la eternidad. Seguiremos disfrutando los beneficios por toda la eternidad. En cambio, los tesoros terrenales son pasajeros, son temporales y no nos acompañarán, no nos servirán de nada en la otra vida. Entonces, la pregunta con la que empezamos es, ¿qué es lo más importante o valioso para ti en esta tierra? Piensa. ¿Qué es lo más importante o lo más valioso? ¿A qué le dedicas la prioridad? No vivas gobernado por lo que ves, sino debemos de vivir gobernados por la fe. Si tú solo te guías por lo que ves, no podrás mirar los tesoros celestiales que Dios quiere que tú y yo acumulemos en esta tierra. Debemos darle prioridad a buscar el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que dice en toda esta sección, como en la conclusión. Busca primero el reino de Dios. Dice, los demás están ocupados. ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué vestiremos? Hay que pagar, hay que comprar, hay que reparar, hay que ampliar, hay que hacer, y otro trabajo, y otro carro. Y bueno, su mente de ellos está todo su enfoque, toda su vida. Dice, pero tu mente debe estar, ¿cómo puedo agradar a Dios? ¿Qué propósito tiene Dios para mi vida? ¿Cómo puedo servir a Dios? ¿Qué demanda Dios de mí? ¿Qué espera Dios? ¿Cómo quiere que yo use mis dones? ¿Qué ministerio tiene el Señor? Cuando tú le das prioridad a acumular los tesoros celestiales, todo lo demás, todo lo terrenal, Él lo va a añadir, Él lo va a proveer, Él lo va a suplir. Entonces, que lo más importante sea buscar primeramente los tesoros celestiales. Así que esta palabra llegue a nuestro corazón y que nos ayude a tener una perspectiva bíblica de qué es lo más importante aquí en esta tierra. Oremos, Padre. Renueva nuestro entendimiento, Señor, porque reconocemos que muchas veces hemos vivido por vista y no por fe. Hemos estado ocupados, preocupados, enfocados en las cosas terrenales, luchando por adquirir, luchando por reparar, por componer, luchando por progresar, por acumular, y no hemos tenido tiempo, no le hemos dado lugar a lo que tú quieres para nosotros. Perdónanos. Abre nuestro entendimiento, que podamos ser como Abraham, que podamos ser como Moisés, que ellos no se deslumbraron por los tesoros terrenales. Ellos dijeron, no, yo puedo ver la promesa, yo puedo ver el galardón, yo puedo ver la recompensa que Dios
me ha prometido, por lo tanto yo renuncio a eso, yo no le doy prioridad, yo no permito que eso controle mi vida, lo terrenal, sino le doy prioridad a lo celestial, le doy prioridad a la voluntad de Dios, le doy prioridad a los propósitos de Dios. Y Señor, si nosotros vivimos para buscar primero tu voluntad, tu justicia, tu reino, todo lo demás tú lo vas a añadir porque así lo promete tu palabra. Ayúdanos que los tesoros celestiales siempre sean lo más importante en esta tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. En los anuncios que tenemos para esta semana está que tenemos el campamento de los jóvenes, así que este 11 y 12 vamos a tener ese tiempo especial para todos los jóvenes y bueno, creemos que va a ser un tiempo maravilloso de Dios obrando, de Dios confrontando, de Dios transformando la vida y el corazón de nuestros jóvenes. Así que tenemos campamento de jóvenes este fin de semana. También ya estamos con la Universidad de la Vida, ya tuvimos la primera clase, viene la clase 2 los domingos 9:30 de la mañana y les invitamos a la preconvención regional G12, va a ser el 24, jueves 24 y viernes 25 de agosto de este mes. Viene la pastora Gloria Salamanca, 2 tardes, va a ser en las tardes de 6 en adelante. Y sé que va a ser de gran bendición, Dios trae una palabra poderosa a nuestra vida, a nuestro ministerio. Entonces todos están invitados, todos. Invitamos a todos a participar en la preconvención. Creo que Dios va a hablar a nuestra vida y va a revelar sus buenos propósitos para nosotros. Así que les invitamos a inscribirse. Preconvención 24 y 25 de agosto. Esos son los anuncios que tenemos. Le damos un saludo, un abrazo. Dios le bendiga. Cuídense.